Buenas noches a todos. Me da mucho gusto verlos por acá. También a las personas que están siguiéndonos a través de Facebook Live por el ID, por la página de Intracapital. Muy buenas noches, bienvenidos. Mi nombre es Rubén Guzmán y pues esta noche estoy aquí para presentarles a la persona que pues nos va a compartir un gran tema esta noche. Esta persona pues es un padre de familia que decidió salir de su zona de confort, ¿sí? Y empezar a crecer tanto profesional como espiritualmente y sobre todo mentalmente, ¿no? Ha cambiado su forma de ver la vida y lo ha reflejado definitivamente en su día a día. Pues una persona muy sencilla, de una sencillez muy grande, que ha tocado fondo también, ha tocado fondo y no le da pena el decirlo porque eso lo ha formado como la persona que es, ¿ok? Lo ha convertido en la persona que hoy es actualmente, ha cambiado su mentalidad, es un hombre pues, de gran valor, es un gran orador también, lo van a ver en el siguiente coaching. Es un padre de familia que está en la lucha del día a día y de constante para dar a su familia pues, lo que realmente merece y no lo que él pueda. Y pues es un excelente trabajador en equipo. Sin más preámbulo, los dejo con Antonio Gutiérrez Mata, para que les dé el siguiente tema que él tiene que compartirnos. Antonio, adelante. Dios. Gracias, Rubén. Buenas noches, chicos. Muchas gracias, Rubén. Y otra vez, muchas gracias. Siempre te voy a seguir agradeciendo por tus hermosas palabras. Muchas gracias. Chicos, para los que no me conocen, mi nombre es Antonio Mata. Es mi nombre artístico. Soy Antonio Gutiérrez Mata. Hoy les voy a dar un tema muy... Antes que nada, confírmenme si me escuchan correctamente. Fuerte y claro, Antonio, fuerte y claro, adelante. Perfecto. Vamos a tratar un tema un tanto delicado y que ha hecho mucho escándalo durante el último año. Eh, Vamos a compartir pantalla. Confirme si ven la pantalla, por favor. Listo. Sí. Sí, sí se ve. Gracias. Perfecto. Muy bien. Esto se llama el síndrome de burnout. Me imagino que la gran mayoría han escuchado acerca del síndrome de burnout o por lo menos han rozado un poco el tema. Vamos a hacer esta presentación más participativa. Em, Vamos. Mi carrera es especialista en el adulto mayor, en donde siempre tenemos el contacto directo con el paciente, con el cliente, con el adulto mayor, en sí con las personas que vienen a solicitar nuestros servicios. Y ese síndrome lo vemos día a día en las personas que trabajan directamente en un hospital y están acabados mentalmente, ¿ok? El síndrome de burnout también es el más conocido como síndrome del trabajador quemado. De hecho, el nombre lo dice, ¿sí? Pero pues vamos a enfocarnos al síndrome en tiempos de COVID. ¿Alguien por aquí le gustaría dar su opinión acerca de una idea de qué es el síndrome de burnout? Antonio, Bueno, ok, adelante, Rubén. pues como tú dices, lo que se me viene a la mente es de una persona, ahí está la imagen, ¿no? Cansada, agotada, yo creo que no nada más físicamente, sino mentalmente principalmente. Eso es lo que se me viene a la mente. Así es, Rubén. Sí, algo así también yo quería comentar. Una persona que de alguna manera, no sé, es así, tiene a lo mejor puede ser inclusive una insatisfacción laboral, ¿no? Este,
Y entonces donde siente que ya no puede, que no avanza, las exigencias lo agobian, etc., ¿no? Entonces puede ser una persona con un agotamiento mental y emocional terrible en el trabajo y bueno, en este caso por la pandemia es probable que se hayan disparado esos picos, ¿no? Entonces, digo, esa es la idea que tengo. Por supuesto, David. ¿Alguien más? ¿Me escucha, Antonio? Sí, Jesús, te escuchamos fuerte y claro. Bueno, como dijo David, que es una persona cansada, ¿no? Agobiada por el tanto trabajo, el estrés, y también puedo decir en este caso, por la época de COVID, por el entorno de tantos enfermos, ¿no? Sentirse agobiado por el estrés de atender a tantas personas enfermas, ¿no? Siento que también sea eso. Así es, Jesús. También es correcto. Muy bien, chicos. Este es el síndrome de Burnout. Es un síndrome derivado del estrés crónico en el lugar de trabajo o de un trabajo que no fue gestionado con éxito. ¿A qué vamos con esto? O sea que yo me tengo la culpa de haberme causado el síndrome de burnout. O sea que tal vez si mi jefe tiene la culpa de que yo haya caído en este síndrome. No, esto es meramente personal y es una derivación que viene en cascada. Es un problema que viene en cascada. El síndrome de burnout no es más, y se lo voy a decir textual como lo dice la Organización Mundial de la Salud, es el estrés laboral crónico al que se llega por agotamiento físico, mental, emocional y los factores que desencadenan este. ¿Ok? Es una persona que está en su totalidad quemada, caput, totalmente agotada mentalmente, físicamente, hasta el punto de que espiritualmente ya no quieres nada. ¿Sí? Esto lo vemos no nada más en la rama de la salud, lo vemos en todas las ramas. El síndrome de burnout está presente en todos lados, en todo momento y en cualquier momento. No es nuevo, no es nuevo. Sin embargo, les voy a mostrar unas gráficas de cómo estadísticamente está México comparado con China y Estados Unidos en un nivel normal de personas laborando y que se les ha detectado el síndrome de burnout. Esta es la gráfica. Esta gráfica se actualizó por última vez en diciembre del 2020. Si nos damos cuenta en términos, esta es la comparativa de antes de la pandemia, ¿no? Si vemos aquí, México está, de las personas laboralmente activas, el 75% de las personas ya padece el síndrome de burnout. Sigue China con el 73% y Estados Unidos con el 59%. ¿Por qué tomamos como referencia a estos países, a estos lugares? ¿Por qué? Porque es el lugar con mayores horas de trabajo. En cuanto a los otros países, tienen horas dispersas o a deshoras, o tienen estrategias para no causar un estrés en sus trabajadores. ¿Ok? Hasta aquí todo el síndrome de burnout era meramente laboral. Única y exclusivamente el estrés era laboral. No había más preocupación que la documentación que íbamos a llegar al trabajo, que si un archivo que le íbamos a mandar al jefe, que si un paciente está grave, que me pusieron 3 pacientes, 6 pacientes. Solamente era un término laboral hasta este punto. Pero ¿qué pasa? Se nos viene encima una pandemia que nos cae ahora sí que a nivel mundial y los números se disparan. ¿Sí? Los números se disparan. En México teníamos un 75% de personas con síndrome de burnout, llegando a números mayores del 100%. En China se dispara a más del 150%, superando los límites extranormales.
al igual que Estados Unidos. ¿Y qué pasó? ¿Por qué se pasó del 100? Si se supone que mi límite es 100, no, se pasó del 100, ¿por qué? Porque el síndrome de Burnout no solamente atacó en el ámbito laboral, sino que el síndrome de Burnout se desencadenó hasta en los hogares, llegó hasta nuestras casas. La casa ya no era el refugio después del trabajo. Vengo cansado del trabajo, llego a casa a descansar, a despabilarme de tantas horas laborales. Pues con la pandemia se acabó. Según las investigaciones del COVID-estrés global, la población en México está cerca de los niveles altos de estrés. El estudio que compara a 56 países, y esos 56 países demuestran que ser mujer es un factor definitivamente de mayor estrés. ¿Alguno de ustedes tiene una opinión o una idea de por qué la mujer tiene mayor riesgo de padecer síndrome de burnout ante esta pandemia? Sí, porque hay la falsa creencia de que la mujer es la que debe de hacerse cargo de la casa y de los hijos a pesar de que trabaje, porque es un país machista. Así es, Leti. El primer punto en contra de México para que de toda la carga se le vaya a las mujeres por el machismo. Y no hay renglón que se nos interponga, es el machismo. La mujer si trabaja, también atiende los hijos, hace la comida, barre, trapea. Y no digo que sea así en todos lados. Hay parejas que están organizadas y trabajan juntos para llevar a cabo un buen hogar y un buen seno familiar. Pero lamentablemente la mayoría de los mexicanos son machistas o somos machistas, ¿no? Vamos a incluirnos. Pero también hay algo más. El estar encerrados como pareja, aparte del ámbito laboral, las mujeres son más propensas a la violencia y al acoso, al abuso. Esto genera aún más presión. Si ya de por sí tengo el estrés de mi trabajo, tengo el estrés de mi familia, el estrés del encierro, y si en casa tengo a una pareja, y dígase hombre o mujer, que es violenta, es acosadora, y mi único momento de paz era cuando se iba a trabajar, ahora imagínate que nos confinaron un año en un solo lugar. Esto solamente era cuestión de tiempo, una bomba de tiempo. ¿Saben cuántas mujeres y hombres sufrieron acoso, sufrieron violencia en sus casas durante esta pandemia? El número es inmensurable y por eso la gráfica llegó a más de 150% del síndrome de burnout. Las personas estaban tan agotadas que empezó a haber suicidio, depresión, ansiedad, asesinatos, solamente por no soportar toda la carga de estrés que conlleva el encierro y una vida laboral activa. Lo que les decía, el estrés no solo es laboral, tenemos el encierro. ¿Cuándo en la historia moderna se ha visto que los seres humanos estén encerrados por una enfermedad? Hace 100 años que esto no sucedía. Como quiera, somos seres libres y estamos acostumbrados a ir y venir por todos lados. Pero nos limitaron a estar dentro de nuestras casas para poder salvaguardar la vida. A esto súmenle que vamos a estar todo el día pegados a la tele, escuchando se murió fulanito, se murió perenganito, se murieron todos, la ola de COVID está aumentando, y que nos demos cuenta que simple y sencillamente la mayoría son noticias falsas, que solamente están ahí para recaudar más likes, para recaudar más
recompartir o simple y sencillamente para fastidiar a las personas. Y no se dan cuenta del daño que le causan a los que están encerrados en casa. Ahora también le vamos a sumar lo que nos decía Leti. A la mujer se le atribuye el cuidado de los hijos, de la comida, la bebida, de los quehaceres de la casa. Todo esto genera una explosión emocional y deja a las personas totalmente fuera de sí. La zona de confort se convierte en el peor enemigo y se convierte en el asesino silencioso si así lo dejamos que siga creciendo. Otra parte que también afectó mucho fueron las redes sociales. Y como dice, en manos equivocadas son un arma de doble filo. ¿Cómo podríamos prevenir esto? Fácil. Dejemos el teléfono o dejemos esas noticias a un lado. No sé ustedes, pero yo tuve que bloquear a muchas páginas noticiosas y a muchas personas que se encargaban de distribuir información falsa. De hecho, yo estuve en un grupo de investigación en donde al ver una noticia yo sabía que era falsa y la reportaba. No la compartía porque iba yo a formar parte de esta cadena de información falsa. Lo que podemos hacer es desinfectar nuestras redes sociales, sacar esas personas que nos están causando veneno, nos están dando veneno en el cuerpo, nos están destruyendo. Y lejos de estar mal informándonos, hacer algo de provecho. Ver videos de motivación, reunirnos con amigos a través de estas videoconferencias en Zoom, platicar con una videollamada, leer, investigar acerca de otras cosas, o tal vez sí, del COVID, para que no nos digan y no nos cuenten, y luego andemos creyendo situaciones que no son reales. Ese es un cartel desarrollado a través del que es el síndrome de burnout, en comparativa a una situación de pandemia. Hasta este momento, este gráfico era una simulación. ¿Cómo se caracteriza el síndrome de burnout? Ya lo habíamos abordado. Es un síndrome derivado del estrés crónico en el lugar de trabajo que no fue gestionado con éxito. ¿Cómo identificamos que tenemos síndrome de burnout? Se caracteriza por la disminución de la energía y de los altos niveles de agotamiento. Es una persona que llega a su trabajo o llega a su casa o en cuyo caso, en donde esté, siempre se va a sentir cansada, con sueño y totalmente apático, sin ganas de hacer nada ni mover un dedo. Es una persona que tiene una falta de interés y una negatividad y cinismo hacia todo. En este caso al trabajo individual, pero es hacia todo. Hacia todo. Todo me fastidia, no me molestes. Lo que tú hagas o lo que yo haga va a salir mal, ni lo intentes. Reduces tu productividad profesional. Ya no haces tu trabajo como antes. Todo odias, todo destruyes, ya no quieres nada. No quieres ni siquiera voltear a ver a un cliente. Todo lo que has aprendido de mercadotecnia y ventas se va por un caño. ¿Por qué? Porque tu cabeza está de que sal de mi vista, no te soporto, señor cliente, fuera. ¿Sí? Lamentablemente, todo esto repercute también en la economía mexicana. En México, el 75% de los trabajadores padece estrés laboral y México está en el primer lugar de estrés laboral. Como por si no lo sabían. Estamos en primer lugar. Por primera vez México está en primer lugar de algo y es estrés laboral. El 15% del gasto es por discapacidades, se debe a trastornos mentales relacionados al estrés laboral. El 7.3% de la nómina del costo del ausentismo por estos casos. Las personas se ausentan de su trabajo y la empresa pierde. Pierde por lo mismo, por el estrés laboral. ¿Por qué? Vamos a la frase de que
el trabajo no fue gestionado con éxito. Exacto. Las empresas no crearon una estrategia para mantener a sus trabajadores funcionando correctamente. No se generó un receso, una hora diferente de actividades, o deslindarnos del trabajo por 10 minutos, entre horas. Son estrategias que una empresa debe de adoptar. En un año, un trabajador se ausenta de su trabajo varios días por depresión, ataques de pánico, ansiedad, estrés. Y algunos me van a decir, oye, no, fulanito se ausentó por gastritis, se ausentó por dolor en la espalda, se ausentó por dolor en la rodilla, dolor de cabeza. Ahorita vamos a abordar ese tema. Imagínense, por ausentismo una empresa pierde 16,000 millones anuales en productividad. Solamente por ausentismo, por personas que tienen estrés laboral. Cuando viene la pandemia, este estrés laboral aumenta un 70% por encima del 75% que ya teníamos. El 70% trabaja sobre esa modalidad, la presión y la pandemia, y seguimos ahí. El 43% estima que la carga de trabajo es mucha. Sí, se le atribuyen muchas más responsabilidades a las personas. El 30% de las personas han dicho que laborar a distancia también es muy estresante. Por supuesto que sí. Hay una historia de una persona, de una maestra. No sé si ustedes tengan alguna historia, pero les voy a contar esta. Es una maestra que ya en su trabajo tenía 8 horas de trabajo normales. Ella iba, atendía a sus niños, terminaba la hora laboral y a la 1 de la tarde ya estaba en casa. Y se acabó. Ya está con su familia, puede disfrutar. Listo. Viene la pandemia y se hace algo que se llama el home office. El home office viene a querer salvar, entre comillas, hasta este punto querer salvar el empleo de las personas, facilitándoles de que van a estar con su familia, pero creo que no la sabemos hacer. Lejos de trabajar las 8 horas que tenemos diferenciadas, lo que hacemos o lo que hacen los jefes es terminar haciendo que trabajes más de 10, 12, 14 horas y aunque estés en tu casa, esposo o esposa, hijos, hijas, nos están necesitando porque ya se pasaron esas horas laborales, ¿sí? Entonces esta persona tiene la siguiente opinión, ¿no? Extraño mi trabajo presencial porque solamente eran 8 horas. Desde que comencé con el home office, trabajo de 9 a 14 horas y aún así tengo a mi esposo enfrente y tengo problemas con él porque no estoy con él. Estoy en la computadora. Y han pasado 14 horas y mis jefes me siguen pidiendo cosas. Me siguen pidiendo y pidiendo más cosas. Y estoy acostada durmiendo y me piden que yo encienda la computadora porque me van a seguir enviando documentos. Gente, no la sabemos hacer. Esta es una persona que trabaja a nivel gubernamental, está basificada y le dieron home office. Imagínense el resto de las personas cómo estarán. Esto ya desencadenó un síndrome. Y de hecho, pues cuando un síndrome de burnout o un estrés llega a un punto grande, el punto se torna dañino, se torna fisiológico. ¿Ustedes conocen alguna historia o a alguien que haya tenido algún problema laboral de esta índole? Hola, buenas noches, Antonio. Habla Buenas Pati noches. Pérez. Buenas noches. Pues yo aparte de trabajar en Intracapital, también tengo un empleo, ahora sí que gubernamental, una dependencia de gobierno. Nos mandan de home office
Y como dices, y muy similar a lo que comentas, el horario normal es de 8:30 a 4:30 de la tarde, y yo establezco mi horario, el mismo que en la oficina, aquí en su casa. Pero por parte de mis jefes, 6 de la tarde, 8 de la noche, mensajes si ya terminé una tabla. Después las mismas personas que atendía me empiezan a llamar 10 de la noche, 11 de la noche, la misma situación. Hubo un fin de semana que me di cuenta que eran sábado y yo estaba trabajando a las 2 de la mañana. Ese día decidí, se termina, establezco de nuevo mi horario y apago el teléfono o simplemente no respondo los mensajes por mi salud. Pero eso sí, como acabas de decir, fue mi decisión establecerlo porque mi pareja, o sea, sí llegó el momento en que se iba a trabajar, porque él sí siguió trabajando, él viajaba en ese entonces, él se iba, regresaba y yo seguía en la misma situación durante una semana, no. Entonces fue ahora sí por decisión establecer mi horario. Y como acabas de comentar, realmente después eso se desencadena en cuestiones físicas porque el cuerpo empieza a responder, a hablar y a ponernos altos, que nosotros no decidimos ponernos. ¿Sí? Muchas gracias, Antonio. Muchas gracias. Sí, David, ¿ibas a comentar algo? Sí, yo iba a comentar. Ay, me pasa lo mismo con Patty, pero sea en home o en no en home office, de verdad. Bueno, me pasaba, ahora ya no, ya ando más distribuyendo mis tiempos, ¿no? De hecho, ahí le voy a pasar luego un horario, un memo a todo mundo para que sepa hasta qué horas ya no existe David Ríos laboral. Entonces, pero bueno, yo quería comentar lo siguiente. Yo leí un artículo en el 2020, no, a ver, hace 2020, ya casi finalizando, en donde justamente se gestionaba esta situación del síndrome del trabajador empleado quemado. Y tocaban este punto acerca de que el famosísimo home office supuestamente, bueno, venía a facilitar los empleos, porque uno dice, bueno, es que estoy en mi casa, es que va a ser mucho más fácil el trabajo, me voy a estar cuidando, voy a rendir porque a veces en la oficina no puedo rendir porque me falta esto, me falta lo otro, porque lo que sea, vino a ser a veces todo lo contrario. El artículo menciona que cuando estamos en el trabajo, nosotros rendimos 8 horas. Hay una razón. Nos queremos ir de ahí. El mexicano, bueno, creo que todo el mundo, entra a su trabajo a las 7 y chings, a las 7, perdón público por la expresión. A las 3 ya 5 para las 3, voy a checar, 3 en punto. Entonces, el empleado quiere rendir de volada, quiere terminar de volada porque se quiere ir del trabajo. Entonces, cuando llega el home office, ¿dónde se va a ir uno? Entonces, de repente es como que, bueno, me hago el sándwich y ahorita lo termino, ¿no? Me tomo esto y ahorita lo termino. Es que están hablando. Es que los hijos. Entonces, se viene a atrasar muchísimo y es lo que pasa en el caso, lo que comentaba Patty. No es que ella lo esté haciendo, bueno, no lo sé, igual y sí, porque yo lo hice, igual y todos, o sea, igual y todos, ¿no? Entonces, pero de repente sus jefes también se atrasaban por la misma razón que como estamos ya cómodos, la comodidad, chicos, nos atrasa, nos mantiene en un lugar, nos vamos de verdad. En cambio, en el trabajo, oficinas, paredes, ventanas, el jefe, el tic, los sonidos, los teléfonos, estás harto y te apuras y te vas y por eso rindes más. Lo leí en un artículo, que esa es la razón por la cual a veces el home office te dabas cuenta de que ching, me están pidiendo esto a las 9 si esto se debió de resolver desde las 4 antes de que normalmente, ¿no? Es un ejemplo. Nada más quería comentar eso. Gracias.
Así es, David. De hecho, en casa procrastinamos un montón. Nos ponen dos, tres tareitas y ahorita, después de la novela, después de, Hola, de esa tacita de café. Diga, Alicia. oye, fíjate que buenas noches a todos, un placer Buenas escucharte. noches. Pues yo he escuchado mucho de mis clientes, en especial, ¿no? Eh, que también tienen trabajos de gobierno, maestros, los maestros, he visto cómo de verdad la han pasado bastante complicada porque no tienen, o sea, tienen que dar las clases en diferentes horarios, diferentes grupos, también tienen ahí mismo en su casa, tienen que atender. Hay maestros que todavía tienen hijos, que están estudiando, que están en primaria, que están en secundaria y se les complica aún más, aparte por los equipos, que ese es otro tema que también ha causado mucho estrés porque surgieron gastos que no tenían previstos comprar tabletas, otros equipos de cómputo para que le dé a sus hijos, o trabajan ellos o estudian sus hijos, ¿no? Entonces, ese es otro estrés, el económico. Y sí, también me platican que les mandan, en cualquier momento les mandan para una junta, para reportes, subir a plataforma. Tengo varios clientes que son maestros y cuando me platican me lo dicen con una cara de estrés, con, que de verdad, híjoles, mis respetos y de todas maneras admiro y respeto a los maestros, ahora más, ¿no? Porque no nada más es estar dando sus clases, sino también estar atendiendo ahí mismo. Hoy sí que con un ojo al gato y otro al garabato a sus hijos de que estén en clases también, ¿no? Gracias. Gracias a ti. Pues mi esposa es maestra y durante el principio de la pandemia yo lo viví. Y la verdad, mis respetos. Para hacer una videoconferencia con los alumnos o hacer un video con los alumnos, tal vez si un video duraba 5 minutos y no sabían lo que había tras bambalinas, ¿no? Toda la información que mi esposa tenía que recabar, toda la investigación que tenía que hacer, toda la estructura y la estrategia que tenía para poder hacer un solo video era monumental. A veces nos tardábamos más de 8 horas elaborando un video de 5 o 10 minutos. Inclusive podíamos tardar a veces una semana haciendo un solo video, ¿no? El- Impresionante, hacías algo muchísimo más grande de lo que haces en tu trabajo. El home office no fue muy buena opción, pero resolvía el problema, ¿no? Lamentablemente no tomaron en cuenta que también iba a repercutir en, en la mente y en la sensibilidad de las personas. Pero muy aparte también de esto, mientras unos hacíamos o hacían home office, había personas que realmente continuaban yendo a sus trabajos presenciales. Por ejemplo, lo que son las enfermeras, los médicos, lo que son las personas que no tienen una profesión, tenían que seguir trabajando porque somos de esos, de que si hoy no trabajas, hoy no comemos. Yo me incluyo, yo durante esta pandemia me fui a trabajar, eh, fui a hacer la de albañil, de pintor, de herrero, de lo que sea, y tuvimos que viajar a otros pueblos, a otros lugares que ni siquiera aparecen en el mapa. Y te das cuenta que no solamente tienes el estrés por el trabajo, sino que andas caminando por las calles y el cubrebocas, los lentes, lavarse las manos a cada rato, no acercarse a las personas, eso ya está en tu subconsciente y esto te genera un estrés porque te limita todo, 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 todo. Ahora imagínate que si uno como civil no soporta tener el cubrebocas, los lentes, los guantes, estarse lavando las manos a cada rato, imagínate ahora un personal de salud que tiene trajes especiales, lentes con sellado hermético en la vista, cubrebocas, mascarillas, 2 pares de guantes, y estaban trabajando más de 36 horas por turno para salvaguardar la vida de las personas que estaban intubadas, internadas o aisladas en un hospital. Ya tenían el estrés del trabajo.
y vino el equipo de protección personal a empeorarlo. Si de por sí están encerrados en un hospital, ahora están encerrados dentro de un traje. Muchas personas tuvieron que renunciar a sus trabajos, salir de ahí. El gobierno que hizo dio la oportunidad de que las personas que sean vulnerables se regresaran a sus casas. Todo lo que son adultos mayores los regresaron a sus casas o en algunos casos algunas los corrieron. Y cuando sucede esto, ahora la carga laboral se vira. Ahora los jóvenes somos los que tenemos que sacar adelante a una casa, porque si en mi casa mamá y papá trabajaban, cuando ellos pierden el trabajo, ahora yo tengo que salir. ¿Por qué? Porque mis padres son vulnerables. Y entonces yo, joven y siendo el más fuerte de la casa, yo tenía que solventar el trabajo de mamá y el trabajo de papá, porque todos tenemos que comer. Y si tengo hijos y familia, yo era el sorteado para ir por las compras, para ir a trabajar, para traerlo del exterior hacia la casa, con el miedo de que algún virus se adhiera a mi cuerpo y yo contagie a mi familia. Todo esto yo lo viví durante un año y el estrés es tremendo. Es tremendo, tremendo, tremendo y es muy fuerte. Y encima de ello, para la empresa a la que trabajas, no te da ni siquiera el equipo de protección, ¿no? Tiene que salir, tiene que salir de tu bolsa. Pasamos a esa siguiente diapositiva. Algunas personas estando en casa se sentían mal. Tenían dolores de cabeza, vértigo, comezón en las manos, gastritis. Y pensaban, es COVID, ya me contagié. Pero no. Ni las ronchas ni la gastritis son parte del COVID, ya que el COVID es una enfermedad pulmonar, una enfermedad de las vías aéreas. Pues resulta que era el estrés. El estrés es demasiado que el cuerpo lo refleja como una lesión en la piel. Significa que el estrés se volvió somático. Y sí, se generaban ronchas, ulceraciones en la piel, granos, gastritis muy recurrente, dolores de estómago, cólicos, dolores de cabeza, vértigo, vómito, y algunas personas desarrollaron lo que son los ataques de pánico y de ansiedad. ¿Alguno de ustedes registró alguno de estos síntomas durante esta pandemia? Sí, amigo, claro que sí, definitivamente. Sobre todo yo creo que, pues, como mencionas, más dolores gastrointestinales posiblemente, gastritis, así, ese tipo de dolores. Pues a mí Así me es, dio Rubén. todo, hasta el COVID. Entonces, sí, yo creo que sí, son síntomas bastante comunes que uno vive por el estrés y además, sí, tienes razón, algunas personas sí lograron confundir. Lo escuché mucho cuando dijeron, es que también da con esto, es que también da con esto. No, o sea, ya ni siquiera sabían con qué estaba dando. Y yo tenía miedo, cuando yo tenía COVID, yo estaba pendiente de todos mis síntomas, ¿no? Pero nunca sentí eso cuando estaba en COVID. Entonces, lo sentí a lo mejor después, inclusive, no, sí, después, antes no, sí, es verdad. Así es, David. También aquí en casa nos visitó el señor COVID y sí pudimos diferenciar que los síntomas del COVID son unos y los otros no tenían nada que ver, sino eran parte de ese estrés. Pero esto también depende del nivel de tolerancia a la frustración que tenga cada persona. Y aquí en Intracapital conozco muchos, si es por no decir todos, tienen un nivel de resiliencia muy alto. Y si lo tenían bajo, con esta pandemia se hizo muy grande. Recordemos que es la resiliencia. La resiliencia es la capacidad de hacer frente a las adversidades de la vida, transformar el dolor
en la fuerza motora para superarse y salir fortalecido de ellas, una persona resiliente comprende que es el arquitecto de su propia alegría y su propio destino. Hace un ratito nos comentaban, decidí apagar mi celular por mi salud. Es la mejor idea del mundo mundial. ¿Por qué? Porque primero soy yo. Y si yo no funciono, mi familia no funciona. Entonces primero es mi salud. Tengo que tener en mente que si yo estoy bien, mi familia va a estar bien. Ahora, ¿qué dicen las empresas al respecto? Según la Organización Mundial de la Salud, la depresión y la ansiedad provocan una pérdida anual de $1 billón en productividad a nivel global. Esto solamente por el estrés en las personas que están trabajando. Esto era a niveles normales antes de la pandemia. Después de la pandemia, ese $1 billón se volvió nada comparado con las pérdidas multibillonarias que hubo de pérdidas en el mundo. Afortunadamente hubo empresarios que se pusieron las pilas y aprovecharon la pandemia y se convirtió en un trampolín para aumentar sus ventas, aumentar la seguridad de sus empleados y de las familias de los empleados. Si se pudo. Esos son los puntos para practicar la resiliencia y poder soportar adversidades como las que tuvimos este año que pasó. Una es practicar el optimismo. Una etapa difícil puede ser la oportunidad. Ya vivimos el COVID. Fue una excelente etapa para aprender a ser resilientes y soportar el embate del estrés, la agonía y la frustración. Recordar nuestros éxitos nos ayuda también a decir, si ya pude antes, puedo continuar, puedo seguir adelante, puedo tener otro éxito. Que los trofeos del pasado sean un escalón para continuar hacia el futuro. También podemos pensar en reescribir nuestra vida. La forma en la que nos vemos cambia la forma en la que vemos el mundo. Primero cambio yo. Y después intentemos o cambiemos el mundo. Otra opción es apoyarse en los demás. Una red sólida de amigos y familiares es vital en momentos de crisis. No me da pena decirlo. Antes de entrar a esta honorable empresa, mi esposa y yo estábamos totalmente colapsados. El desempleo y el estrés por la pandemia, con una niña de por medio. Al entrar a esta empresa nos encontramos con un equipo extraordinario, de personas extraordinarias, que en cuestión de un mes ya nos habían alegrado la vida, ya habíamos vuelto a sonreír. Espero algún día mostrarles una foto del primer día que hice un Zoom en esta empresa y ver mi foto a la situación actual y pueden ver mi foto. Hay un cambio abismal entre mi cara y la cara de mi esposa antes de entrar a la empresa y la situación que tenemos ahora. La fortaleza que nos dieron fue impresionante. Apoyarse en amigos, apoyarse en personas que realmente valen la pena, apoyarse en un proyecto o en un sueño que realmente vale la pena, es un motivo para no estar deprimido, para no estar frustrado. Es motivo para seguir adelante, para no quedarse atrás. Y sí, va a haber frustración, pero la vamos a superar porque quiero tener éxito y voy a llegar a donde voy a llegar. Aquí está no personalizar tus fracasos. Evita culparte. En toda situación adversa hay múltiples factores. Errar no es más que una experiencia para poder continuar. Apoyar a los demás, ayudar a otros, tenderle la mano a aquel que se está quedando en el camino. Esto nos vuelve empáticos y nos llena el corazón y fuerza, porque si yo soy fuerte, puedo ayudar a otro a ser fuerte también.
gestionar el estrés. El estrés nunca va a desaparecer, nunca. Hasta por echarle sal a la comida nos estresamos. Lo único que podemos hacer es tomarlo como un estímulo. Estoy molesto, estoy estresado, vamos a descansar un poco. Nos relajamos, tomamos un té, escuchamos música, lo que nos relaje, tomar un tiempo para nosotros por salud y después continuar, porque el show debe de continuar y no hay de otra. Hay que seguir adelante. Y pues la más fuerte de todas es salir de tu zona de confort. Antes de la pandemia nuestra zona de confort era el trabajo y la casa, el trabajo y la casa. Hoy la casa y el trabajo se fusionaron y se convirtieron en la zona de confort más mortal que pudiera haber, en donde empezamos a odiar nuestra vida laboral y nuestra propia casa, en donde ya no sabíamos dónde estaba nuestra zona de confort. El mundo se sacudió para decirnos puedes hacer algo más. Aquellos que nos dimos cuenta de que la pandemia es un trampolín para seguir adelante y que mi zona de confort debe de ser cambiante día a día, somos los que estamos saliendo adelante. Pero aquellos que se quedaron sentados esperando que les cayera del cielo, esas personas no son más resilientes, simplemente se volvieron más apáticos y se quedaron creyendo que hay un sistema paternalista que los va a sacar de este hueco. No se equivoquen, siempre hay que salir adelante y es decisión propia. Yo quiero, yo puedo y yo voy. Siempre así se debe de sacar adelante una situación adversa. ¿Alguien por aquí quiere comentar algo acerca de estos consejos? ¿Alguien lo ha hecho? Pues considero que son bastante buenos y creo que algo muy importante es, o yo remarco mucho esta parte de nuestra gestión del estrés, ¿no? Está en nosotros, como acabas de comentar, o sea, y como muchas veces, y creo que muchos coincidimos, y David lo ha comentado en un Zoom, las cosas pasan, la vida pasa, la vida sigue, y nosotros somos los que decidimos cómo responder a las situaciones que nos pasan. Somos los que decidimos continuar estancados, tomar las cosas como un aprendizaje y seguir adelante. Nosotros somos los únicos que decidimos en todo lo que nos pasa. Excelente Zoom. Muchísimas gracias, Antonio. Es un placer. Y como dato curioso, el día 23 de octubre de 2020 se establece ante la norma oficial mexicana número 035, anótenle, se establece, esta norma lo que hace es identificar los casos de riesgo psicosocial en sus trabajos, ¿sí? Entonces se hace oficial de que el home office va a tener reglamentos de horarios y va a ser establecido como una normalidad, debido a que nacen por primera vez empleos hechos desde casa, empleos de oficina hechos desde casa y a través de transmisiones de videoconferencias, por la cual se le ejercen leyes y normas identificando horarios y situaciones de receso, aunque estemos en casa, debido a que también es reconocido como una situación laboral. Y la OMS lo ve como un riesgo llevar más allá el trabajo de las horas que son normales. Así que si se encuentran en una situación precaria de trabajo en un home office, pueden consultar perfectamente la norma oficial mexicana 035, la que ya está actualizada, y pueden discutir amablemente con sus jefes esa situación. Chicos, hasta aquí, ¿tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna experiencia?
Antonio, es muy cierto lo que comentas sobre la norma 035. Yo soy empleado de la industria del petróleo y sí es verdad. A partir de octubre nos pusieron a hacer algunos test, a algunas certificaciones, por así decirlo, para que, pues sí, estés enterado sobre los temas que tú comentas, ¿no? De la seguridad en tu trabajo desde casa, que hay que seguir, qué normas se tienen que seguir, todo esto. Y sí, es muy es muy cierto, Antonio, ¿verdad? Gracias, Rubén. Sí, de hecho, gracias a esta nueva reforma de la norma 035, todas las empresas y situaciones laborales están obligadas a que cada año o cada cierto tiempo se les aplique un test a sus empleados para valorar la situación de estrés laboral. Esto con el fin de proteger y hacer que la empresa rinda mejor, porque un empleado quemado simplemente se vuelve un lastre y una persona que está completamente en sus cabales es más productiva y es mejor para cualquier situación, tanto para la casa como para una empresa. Chicos, les recuerdo mi nombre, es Antonio Mata y este fue el tema del síndrome de Burnout. Buenas noches.